Vamos a ver en este video dos ejemplos del método que describimos así en su forma general en el video pasado, que se llama el método pivotal para construir o encontrar intervalos de confianza. Los ejemplos que vamos a ver es el primero, intervalo para la media de una normal, pero ahora la varianza es desconocida. En los ejemplos pasados la varianza era conocida. Y finalmente el intervalo para la varianza desconocida, también de una normal. Antes de entrar en los ejemplos, un pequeño recordatorio de cosas de probabilidad y de distribuciones muestrales. Y es que si tenemos una variable aleatoria que sigue una normal 0,1 y otra que sigue una g cuadrada con k grados de libertad, y las dos son independientes, entonces esta variable aleatoria, z entre la raíz cuadrada de u, sigue una t de student, se llama con k grados de libertad. Recuerden que la t es una distribución centrada en cero, simétrica respecto al eje y, y que cuando tiene muchos grados de libertad, cuando este parámetro k es alto, aproxima bastante bien a la normal estándar. Y bueno, eso implica que si tenemos una muestra aleatoria de una normal, mu sigma cuadrada, entonces esta cantidad, que escrita aquí como está en el lado izquierdo de esta expresión se ve un poco complicada, pero realmente es el promedio muestral menos el promedio poblacional, que es desconocido, entre S mayúscula entre raíz de n, donde S mayúscula es la raíz cuadrada de la varianza muestral, o sea, la desviación estándar muestral. Bueno, esta cantidad, que es una variable aleatoria, sigue una t con n menos 1 grados de libertad. Noten cómo esta cantidad no es una estadística porque depende del parámetro desconocido mu. Es una variable aleatoria, es una función que depende de la muestra a partir de el promedio muestral x barra, y por lo tanto esto que tengo aquí encerrado en sus puntitos es por definición o cumple la definición de una pivotal. Entonces para el primer ejemplo esta es la cantidad pivotal que vamos a utilizar para construir el intervalo. Construir el intervalo vamos a ver que es algo relativamente sencillo. Hay, sin embargo, un detalle técnico ahí que tenemos que ver a la hora de que queremos encontrar el intervalo más corto de todos. Pero bueno, vamos entonces a ver el ejemplo 1, al menos de el video de el día de hoy, que es el intervalo para la media de una normal con varianza desconocida. Lo cual, por cierto, pues corresponde un poco mejor a lo que uno observa en la práctica o en la vida real que los ejemplos pasados, porque realmente si nosotros no conocemos la media de una población normal, ¿por qué conoceríamos la varianza, no? Lo más común sería que si no conocemos la media, pues tampoco la varianza. Bueno, sea, como siempre en este curso, sea, le ponemos aquí para variar, este conjunto, una muestra aleatoria de una población normal con ambos desconocidos. Y queremos un intervalo al 100 por 1 menos alfa por ciento para mu. Queremos un intervalo al 100 por 1 menos alfa por ciento para mu. ¿Por qué para mu y no para sigma cuadrada? Ah, bueno, el siguiente ejemplo de este video va a ser para sigma cuadrada. Y también vamos a ver la siguiente semana, en los siguientes videos, cómo sacar, no se llama un intervalo, sino una región de confianza conjunta simultáneamente para mu y para sigma cuadrada. Pero bueno, vamos a empezar por el inicio. Primero, intervalo para mu. Aquí la cosa es que si no conocemos sigma cuadrada, no podemos invertir la desigualdad. No podemos hacer lo que hemos hecho en los videos pasados. Invertir la
desigualdad doble, esta de acá. Si ustedes revisan los videos pasados, todo se basaba en despejar mu o invertir esta doble desigualdad. Aquí no podemos, porque si no conocemos esta sigma, no conocemos sigma cuadrada, pues no conocemos sigma, entonces no vamos a tener estadísticas en el lado izquierdo y en el lado derecho del intervalo. En el sentido de que las variables aleatorias que van a quedar ahí cuando hagamos el despeje van a depender de algo desconocido. Entonces eso no nos va a servir. No podemos bueno, sí podemos invertirla, pero no podemos invertirla de modo tal que nos queden estadísticas. Que nos queden estadísticas en las partes de afuera de la doble desigualdad. En las partes de afuera de esta expresión que va a ser el resultado de haber invertido la doble desigualdad. Porque no conocemos sigma. Podemos hacer el despeje, pero lo que nos quede aquí en las partes de afuera no van a ser estadísticas porque van a depender de algo desconocido. Entonces usamos la pivotal que acabo de mostrar ahorita en verde. Pero sabemos que, sí sabemos la distribución, también sabemos la distribución de esta cantidad. Sigue una t con n-1 grados de libertad. Entonces vamos a poder invertir una desigualdad muy parecida a esta de acá, de modo tal que en las partes de afuera del resultado nos queden estadísticas. Y bueno, las estadísticas van a estar dadas seguramente en términos de x barra y de s mayúscula, de la desviación estándar muestral. O sea, de puras cosas que sí podremos conocer una vez que observemos la muestra. Bueno, entonces elegimos dos números reales, Q1 y Q2, tales que la integral de Q1 a Q2 de la distribución de esta cantidad, de la densidad de una T con n-1 grados de libertad, sea igual a 1 menos alfa. Hay muchas maneras de elegirlos y eso lo vamos a ver más adelante, pero dados Q1 y Q2 que satisfacen esto, y planteamos ahora la desigualdad Q1, bueno, esta cantidad está entre Q1 y Q2, o bien, nosotros sabemos que esto, como evento aleatorio, ocurre por construcción, por cómo hemos elegido Q1 y Q2, con probabilidad 1 menos alfa, ¿verdad? Elegimos Q1 y Q2 para que la probabilidad de que esta cantidad esté entre Q1 y Q2 sea igual a 1 menos alfa. Nos lleva a la expresión equivalente una vez que nosotros despejamos mu de aquí adentro y nos queda un evento aleatorio equivalente con la misma probabilidad. El despeje se hace igualito a como lo hemos visto en videos pasados, entonces no voy a repetir aquí los pasos. X barra menos Q2 por S entre raíz de n es menor que mu, y del otro lado nos queda X barra menos Q1 por S entre raíz de n. Y esto ocurre con probabilidad 1 menos alfa. Vean cómo ahora tenemos aquí en las partes de afuera de la desigualdad estadísticas. Nosotros en principio conocemos Q1 y Q2 porque los hemos propuesto, o sea, los elegimos para que la probabilidad de esta cosa sea 1 menos alfa. X barra depende de la muestra, S depende de la muestra y raíz de n, bueno, pues n es el tamaño de la muestra. Nos quedan estadísticas aquí afuera. Entonces ya tenemos un intervalo, al menos una forma general de un intervalo de confianza para mu. Por lo tanto,
el intervalo aleatorio x barra menos q2 por s entre raíz de n, x barra menos q1 por s entre raíz de n, es un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para mol. Podríamos nosotros terminar aquí, pero hemos dicho que nosotros queremos el intervalo más corto de todos, si es que existe. Un intervalo de confianza entre más corto mejor, porque pues es más informativo. P de pregunta. ¿Cómo elegir Q1 y Q2 para tener el intervalo más corto posible? El intervalo más corto posible. Bueno, lo que vamos a hacer es resolver tal cual una especie de, bueno, no una especie, un problema de estos de máximos y mínimos. Hay una restricción. Q1 y Q2 no pueden valer lo que sea porque deben estar sujetos a esto de acá, ¿verdad? El área bajo la densidad de la T con n-1 grados de libertad entre Q1 y Q2 debe ser 1 menos alfa. Ahora, con esa restricción, que sabemos que deben de cumplir Q1 y Q2, ¿cómo encontramos los Q1 y Q2 que nos dan la menor longitud posible del intervalo? Recordando estos problemas de los que uno resuelve muchísimo en los primeros cursos de cálculo, pues vamos a plantear la longitud del intervalo como función de alguna de estas dos, Q1 y Q2, como variables independientes. Vamos a minimizar esa función con las formas clásicas, ¿no? Derivamos, igualamos a 0 y despejamos para encontrar de alguna manera qué deben de cumplir Q1 y Q2 para tener el mínimo de la longitud. Bueno, pues vamos a hacer entonces justo eso. Tiene aquí un pequeño detalle técnico que una vez que lo veamos, pues en el siguiente ejemplo se va a repetir. Entonces, la longitud del intervalo es el lado derecho menos el izquierdo. La longitud del intervalo es, vamos a ponerle de nombre L, cursiva, y es S entre raíz de n por Q2 menos Q1. Vamos a verlo como función de, es arbitrario cuál de las dos elegir. Vamos a decir que es función de Q1, que Q1 es la variable independiente. Vamos a ponerle aquí. La longitud es función de Q1. Daría igual si yo pongo aquí función de Q2. Esto es arbitrario, pues, ¿no? Se tiene que llegar a lo mismo. Yo elijo que Q1 sea una variable independiente. Y la longitud del intervalo es función de Q1. Noten cómo con esta restricción, la restricción de que el área bajo la curva tiene que ser 1 menos alfa, si yo elijo Q1, arbitrariamente digo que Q1 quiero que valga 0, por ejemplo, Q2 ya no puede valer lo que sea. Q2 ya queda determinado en función de Q1. En ese sentido, Q2 sería, no sería una variable independiente. Pero bueno, entonces queremos minimizar esta longitud. Queremos minimizar L con una restricción. Hay una relación que cumplen entre sí Q1 y Q2. Igual que en los problemas de máximos y mínimos que uno resuelve en los primeros cursos de cálculo. Si ustedes revisan esas listas de problemas, siempre hay entre las variables x y y alguna relación que deben de cumplir entre ellas. Aquí pues no es la excepción porque no son las dos independientes. Queremos minimizar L con la restricción. La integral desde Q1 hasta Q2 de el área bajo la curva de la densidad de la T con n-1 grados de libertad. Vamos a ponerle aquí T a la variable de integración. Es una variable muda. Es igual a 1 menos alfa. Donde f de Tn-1 es la densidad de esta distribución.
la t con n-1 grados de libertad. Bueno, de esta expresión, ahorita vemos por qué. Yo voy a derivar ambos dos lados con respecto a Q1. Derivamos, ahorita se va a ver por qué. Bueno, lo explico, si no de una vez por qué. Yo quiero minimizar esta L respecto a Q1. Tengo que derivar respecto a Q1, igualar a 0 e integrar. Cuando yo derive respecto a Q1, me va a quedar, bueno, esto es una constante, entonces esto no importa. En este segundo término, derivada de Q1 respecto a Q1, eso está fácil porque es 1. Y en el primer, sumando aquí, derivada de Q2 respecto a Q1. Eso no está, no es obvio a que es igual a derivada de Q2 respecto a Q1. Queremos eliminar de aquí esta Q2, que quede solo en términos de Q1. Bueno, eso lo vamos a poder lograr a partir de esta restricción. Por ese motivo, derivamos ambos dos lados de esta última expresión con respecto a Q1. Antes de hacer esa derivada, recuerden ustedes que por el teorema fundamental del cálculo, la derivada respecto a x de la integral de lo que sea a, ¿cómo le ponemos aquí? F de t de t es igual a lo que está adentro de la integral evaluado, perdón, aquí es x, evaluado aquí en x. Esto es una de las formas en que se puede plantear el teorema fundamental del cálculo. No importa cuánto vale esta constante inferior de integración a. Bueno, eso lo vamos a usar para derivar esta integral respecto a Q1. Voy a borrar aquí, bueno, no, dejo aquí este recordatorio. Borro aquí, no quiero borrar todavía esto, que es lo que voy a derivar. La derivada respecto a Q1 de la integral de Q1 a Q2 de f de t n-1 de t es igual a la derivada respecto a Q1 de 1 menos alfa. Ya puedo entonces borrar aquí. El lado derecho de esto es muy fácil, ¿no? Es igual a 0. 1 menos alfa es constante. Para poder derivar esta integral, utilizando el teorema fundamental del cálculo, voy a escribir la integral de la siguiente manera, como una diferencia de dos integrales. La integral de 0 a Q2 de f de t menos la integral de 0 a Q1 de f de t. ¿Por qué elegí 0 como límite inferior? Es arbitrario. Yo pude haber elegido cualquier a. Da exactamente igual. En el lado izquierdo, en el derecho, la derivada de una constante es 0. Esto se vale, ¿no? La integral de Q1 a Q2 es igual a la integral de 0 a Q2 menos la integral de 0 a Q1. Si ustedes lo ven geométricamente, como que uno está restando ahí áreas. Entonces podemos calcular la derivada de la primera de estas dos integrales utilizando la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo. La derivada respecto a Q1 de una integral, así como está planteado, pues es lo de adentro evaluado en Q1 y por regla de la cadena, en Q2, en lo de arriba, y por regla de la cadena, por la derivada de Q2 respecto a Q1. Entonces aquí tengo la derivada de esta integral. Es más fácil la segunda, porque no tengo que aplicar la regla de la cadena, solo tengo que aplicar el teorema fundamental del cálculo, tal y como está escrito aquí, pues es la función de adentro de la integral evaluada en lo de arriba. Y eso tiene que ser igual a 0. Despejando de aquí este cociente de diferenciales o la derivada de Q2 respecto a Q1, esto nos lleva a que la derivada de Q2 respecto a Q1 es igual a
la densidad valuada en Q1 entre la densidad valuada en Q2. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, como lo habíamos ahorita más o menos platicado, a la hora de que nosotros derivamos vuelvo a escribir aquí, la longitud como función de Q1, que es igual a S entre raíz de n por Q2 menos Q1, yo quiero encontrar el mínimo, entonces es derivar igualar a 0. La derivada de L respecto a Q1 es S entre raíz de n, es constante, por la derivada de Q2 respecto a Q1, menos la derivada de Q1 respecto a Q1. Entonces ya sabemos todo en esta expresión, ya podemos escribirla en otros términos, en términos de cosas que nos dan más información, ¿no? Esto es S entre raíz de n por, sustituimos, para eso lo queríamos, la derivada de Q2 respecto a Q1 es este cociente de acá, la densidad valuada en Q1 entre la densidad valuada en Q2 menos la derivada de Q1 respecto a Q1 es igual a 1. Noten cómo esto de aquí es esto de acá. Bueno, y esto queremos que sea igual a 0, si nosotros estamos buscando un mínimo. Bueno, pues ahora sí ya casi terminamos. Se trata ahora de, no podemos tal cual decir Q1 es igual a 2 o Q1 es igual a 3, porque no sabemos exactamente cuánto vale alfa. Alfa es arbitrario, pero bueno, esto es igual a 0, sí y solo sí, pues lo que está dentro de los paréntesis es igual a 0, ¿no? Pasamos S entre raíz de n dividiendo, y eso ocurre si y solo si este cociente, f de Q1 entre f de Q2 es igual a 1, o sea, si el numerador es igual a el denominador. Si solo si la densidad valuada en Q1 es igual a la densidad valuada en Q2. ¿Y eso qué nos dice? Recuerden que la densidad de una T es simétrica con respecto al eje Y. No sé si mi dibujo se va a ver simétrico, pero es así, ¿no? Entonces queremos que Q1 y Q2 satisfagan que la altura de la función, esta es la densidad de la T, sea igual en ambos puntos. Hay dos formas en que esto puede ocurrir. Esto puede ocurrir si Q1 es igual a Q2, pues se satisface esto de acá. La altura de la función es la misma porque Q1 y Q2 son lo mismo. Pero en ese caso, pues la integral bajo la curva es igual a 0. En cuyo caso, la integral de Q1 a Q2 de la densidad, el área bajo la curva es 0, y 0 no es 1 menos alfa. Entonces no es lo que queremos. Entonces Q1 no puede ser igual a Q2. Y el otro caso en el que se satisface esto de acá es que Q1 sea igual a menos Q2. O que Q2 sea igual a menos Q1. Es lo mismo. Que si yo tengo por acá Q1 y está a la misma altura que Q2, pues entonces la distancia de ambos al 0 es la misma. O bien, si Q1 es igual a menos Q2, porque esta densidad es simétrica respecto al eje Y. Simétrica respecto al eje Y. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es, vamos a volver a hacer el dibujo aquí de la T, un poquito más grande. Bueno, lo más grande que nos permite este pizarroncito. Bueno, ya sabemos que tienen que ser simétricas. Y sabemos también que el área bajo, la suma de las áreas bajo las colas tiene que ser igual a
por construcción alfa. Queremos que esta área que está aquí, en esta región blanca, la que no está dasheada, sea igual a 1 menos alfa, que el área bajo la curva sea igual a 1 menos alfa entre Q1 y Q2. Eso significa que estas dos áreas juntas, de las dos colas, tienen que sumar alfa. O sea que esta área de acá tiene que valer la mitad de alfa. Y esta de acá también tiene que valer la mitad de alfa. Por simetría, ¿no? Son como reflexiones. Esta cola es igual a esta, nomás que para el otro lado, pues. Entonces, con la notación que nosotros hemos utilizado, eso significa que este punto de acá es el cuantil de una t con n-1 grados de libertad en alfa medios. Es decir, el punto hasta el cual hemos acumulado alfa medios de probabilidad o de área. Y este de acá, pues es el cuantil de una t con n-1 grados de libertad. Hasta acá, ¿cuánto hemos acumulado de área? Pues 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios. Ya sabemos entonces cómo elegir Q1 y Q2 y por lo tanto el intervalo más corto es, como lo habíamos construido, x barra menos t n menos 1 de 1 menos alfa medios, este cuantil, por s entre raíz de n, coma, x barra menos el cuantil alfa medios de una t con n menos 2 grados de libertad por s entre raíz de n. Y este es el intervalo que nosotros buscábamos. Este es el intervalo más corto posible de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para la media de una normal con varianza desconocida. Ojo otra vez, lo repito, con cómo estamos nosotros considerando aquí los cuantiles. A este le estamos llamando el cuantil alfa medios. A este de acá el cuantil 1 menos alfa medios. No hay, digamos, como consenso en eso en diferentes libros. Algunos usan una notación, otros usan otra notación para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos ahora a pasar a el segundo y último ejemplo de el día de hoy, que es pues ahora el intervalo para la varianza. Tenemos una normal, no conocemos la media, tampoco conocemos la varianza. Ya vimos cómo sacar intervalo para la media, pues ahora lo que falta, lo natural sería dar un intervalo para la confianza. Entonces, ejemplo 2. Intervalo. La idea es exactamente la misma, los detalles técnicos cambian, no va a ser la misma pivotal y algunas cosas van a ser un poquito diferentes, pero la idea de fondo es siempre la misma. Intervalo para la varianza sigma cuadrada de una normal mu sigma cuadrada con ambos dos parámetros desconocidos. Con mu desconocida, como normalmente debe ser el caso, ¿no? Si no conocemos un parámetro, pues seguro tampoco conocemos el otro. Sea, aquí le ponemos para variar, porque pues siempre escribimos lo mismo, x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una población normal mu sigma cuadrada. Y queremos un intervalo al 100 por 1 menos alfa por ciento para sigma cuadrada. Un intervalo al 100 por 1 menos alfa por ciento para la varianza desconocida. Lo primero que necesitamos es pues una pivotal. Por cierto, ahorita estamos utilizando algo así como que nuestros profundos conocimientos de probabilidad para proponer pivotales, ¿no? Que x barra menos mu entre sigma entre raíz de n es pivotal en un caso, ¿no? Y x barra menos mu entre s entre raíz de n es una pivotal. Aquí también nos sacamos de la manga que q, esta cantidad, es una pivotal, ¿no? ¿Y usted cómo sabía? Como que me parece que uno necesita saberse muchos datos curiosos para construir pivotales. Sí, por supuesto, saberse datos curiosos pues ayuda a construir pivotales,
Pero la siguiente semana, en el siguiente video, vamos a ver algo así como un método general para construir pivotales y no tener que estar dependiendo nosotros de qué tantos datos curiosos no sabemos. Pero bueno, en lo que llegamos a ese método general para construir pivotales, vamos a utilizar nuestro vasto conocimiento probabilístico y estadístico y nuestra dura experiencia en la vida, dicen algunos profesores, para plantear esta cantidad que es una pivotal. Esto, por cierto, es 1 entre sigma cuadrada por la suma de las desviaciones cuadráticas respecto a la media. Y nosotros sabemos, porque no sabemos muchos datos curiosos, que esto sigue una g cuadrada con n-1 grados de libertad. Bueno, entonces esto es una pivotal, porque esta es una cantidad que, fíjense, depende de la muestra a través de S cuadrada, depende también del parámetro desconocido, sigma cuadrada, pero su distribución no depende del parámetro desconocido, sigma cuadrada. Entonces, cumple con la definición de pivotal, que es justo eso. Una función que es función de la muestra, función del parámetro, pero su distribución no depende del parámetro. Entonces esta cosa es una pivotal. Vamos a utilizarla para plantear una doble desigualdad, invertirla y llegar a un intervalo de confianza. Después nos vamos a preguntar ¿y cuál es el más corto? Y vamos a hacer un poco lo mismo. Planteamos una restricción, que de hecho va a ser la misma, entre Q1 y Q2. Derivamos la longitud respecto a Q1, igualamos a 0, vemos que a qué llegamos y argumentamos por qué eso es máximo, por qué es mínimo, en fin, son los mismos pasos. Entonces Q es una pivotal. Entonces, hay que elegir dos números, Q1 y Q2, tales que la probabilidad de que esta pivotal esté entre ellos sea igual a 1 menos alfa. O sea, que la probabilidad de que Q1 sea menor a n-1 entre sigma cuadrada s cuadrada, estoy poniendo aquí que es Q, menor que Q2, sea igual a 1 menos alfa. Ahora pivoteamos, me imagino que por eso le llaman pivotal, esta desigualdad para despejar de aquí sigma cuadrada, lo desconocido. Despejamos sigma cuadrada de esta doble desigualdad. Son unos pasitos de álgebra que no me voy a poner aquí a hacer para no perdernos demasiado. Pero entonces el punto es que esto ocurre si solo si n-1 entre q2 por s cuadrada es menor que sigma cuadrada, menor que n-1 entre q1 por s cuadrada igual a 1 menos alfa. Noten cómo yo me estoy saltando unos pasos, pero yo no puedo saltar pasos porque yo soy el profesor. Ustedes que son los estudiantes, en sus notas o en sus apuntes, no se salten los pasos. Traten de desarrollarlos lo más claro posible, claro para ustedes. Bueno, pues ya tenemos un intervalo de confianza. Por lo tanto, el intervalo n-1. Bueno, y si no le salen alguno de los pasos y se atoran, pregúntenos en las ayudantías o por el Gmail o por el Google Classroom o aquí en los comentarios del video y atendemos todo eso, ¿no? Ahorita nomás son unos pasos de álgebra. Entonces este intervalo es un intervalo al 100 por 1 menos alfa por ciento para sigma cuadrada. Es un intervalo de confianza al 100 por 1 menos alfa por ciento para sigma cuadrada. Pero eso no basta. Nosotros queremos el más corto posible. Porque un intervalo de confianza entre más corto es mejor, es más informativo. Es mejor saber, mira, la varianza con nivel de confianza del 95% está entre 5 y 7. Bueno, tengo una idea, está entre 5 y 7. A que nos digan, está entre menos 1000 y más 1000. Es un
quién sabe, ¿no? Puede estar en cualquier lugar en ese rango muy grandote. No, intervalos más cortitos nos dan más información. P de pregunta. ¿Cómo encontramos el intervalo más corto? Ahorita vamos a terminar dando una respuesta un poco parcial. Ahorita vemos por qué. Es decir, esto termina requiriendo ciertos métodos numéricos que no son objeto de estudio nuestro en este curso, pero bueno, vamos a ver cómo podemos encontrar el intervalo más corto. Bueno, respuesta. La longitud del intervalo es en este caso. Vean cómo estamos repitiendo los mismos pasos del ejemplo pasado. La longitud del intervalo es, lo planteamos otra vez de manera arbitraria como función de Q1. También podríamos hacerlo como función de Q2 y vamos a acabar llegando a lo mismo si lo hacemos bien. Pues es este lado menos este de acá. Me va a quedar como factor común n-1 por s cuadrada y me queda en un paréntesis 1 entre Q1 menos 1 entre Q2. n-1 s cuadrada por 1 entre Q1 menos 1 entre Q2. Entonces hay que minimizar esta longitud. Con la restricción tenemos, y es la misma de la vez pasada, la restricción, el área bajo la densidad, en este caso de Q, que es una G cuadrada, tiene que ser igual a 1 menos alfa, ¿verdad? Aquí no pasa eso de que la densidad de la G cuadrada sea simétrica respecto al origen, y eso es lo que, bueno, por lo cual no vamos a poder dar una respuesta tan clara y tan precisa como en el ejemplo anterior, pero bueno, hay que minimizar esta longitud, esta función, donde hay una relación entre Q1 y Q2 que está dada por esta expresión de acá. Nosotros quisiéramos entonces derivar L respecto a Q1, igualar a 0 y despejar o ver qué podemos decir. Vamos a tener en algún punto una derivada, cuando derivemos esto de acá, de Q2 respecto a Q1, que no es claro, no es obvio eso a que es igual. Eso lo vamos a obtener a partir de esta restricción. Hacemos lo mismo, derivamos ambos dos lados de la restricción respecto a Q1, utilizando regla de la cadena y teorema fundamental del cálculo, derivada respecto a Q1, voy a escribir otra vez esta integral como una resta de integrales de 0 a Q2 menos de 0 a Q1, así mero. Y del otro lado, la derivada respecto a Q1 de una constante. La de la constante es fácil porque es igual a 0. Interesa más este lado izquierdo. Tenemos para la primera integral lo de adentro, valuado en el límite de arriba. F de este es Q mayúscula, valuado en el límite de arriba. Eso por teorema fundamental del cálculo y por regla de la cadena, por la derivada de Q2 respecto a Q1. Esto de alguna manera es la derivada de esta integral respecto a Q2. Así es como estamos aplicando la regla de la cadena. Menos, acá no hay que derivar respecto a ninguna variable intermedia. Directamente Q1 aquí, Q1 acá. Pues es lo de adentro de la integral valuado en el límite de arriba. Y del otro lado pues es igual a 0. Es decir, es lo mismo que la vez pasada. Y esto implica, al igual que la vez pasada, que este cociente, la densidad valuada en Q1, entre la densidad valuada en Q2, es igual a este cociente de diferenciales de Q1 entre de Q2 entre Q1, o sea, la derivada de Q1 respecto, la derivada de Q2 respecto a Q1. Entonces ahora minimizamos
la longitud. Sacando la derivada respecto a Q1, la longitud quedamos que era n menos 1 s cuadrada por teníamos 1 entre Q1 menos 1 entre Q2. Entonces la derivada respecto a Q1 de 1 entre Q1 por la derivada respecto a Q1 de 1 entre Q2. Esto es Q1. Así, ¿verdad? Derivamos ahora alegremente n menos 1 entre s cuadrada por la derivada respecto a x. 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada. O sea, menos 1 entre q1 al cuadrada. Lo mismo acá, nomás que aquí tengo este signo menos. Entonces me queda más 1 entre q2 al cuadrado. Y por regla de la cadena, por la derivada de q2 respecto a q1. Que ya sabemos que es igual a este cociente, f de q, f evaluado en q1, entre f evaluado en q2. Sustituyendo esto aquí, nos queda, sigo esto aquí arriba de mi pizarroncito, n menos 1 s cuadrada por menos 1 entre q1 al cuadrado más 1 entre q2 al cuadrado por la densidad de q valuado en q1 entre la densidad de q valuado en q2. Y esto tiene que ser igual a 0. Es decir, derivamos la función que queremos minimizar respecto a q1, igualamos a 0. Idealmente nos gustaría despejar de aquí q1. No vamos a poder hacerlo del todo, pero bueno, igualamos a 0 y vemos qué podemos decir al respecto. Esto es igual a 0 si y solo si la expresión dentro de mis paréntesis cuadrados es igual a 0, porque esto de acá es una constante, la paso dividiendo, y eso ocurre si y solo si este sumando es igual a este otro de acá. Tienen signo contrario, entonces esto ocurre si y solo si, me estoy saltando unos pasitos de álgebra, q1 al cuadrado por la densidad evaluada en q1 es igual a q2 al cuadrado por la densidad evaluada en q2. Vean cómo, a diferencia de en el ejemplo pasado, donde teníamos algo así como esto, sin nada más la densidad en un punto es igual a la densidad en otro, y por simetría sabíamos que estos Q1 y Q2, uno tiene que ser igual a menos el otro con signo menos. Aquí no es tan fácil porque tenemos además que afuera van estos términos multiplicados, Q1 al cuadrado y Q2 al cuadrado. Entonces, P de pregunta. Dado que el área bajo la curva entre Q1 y Q2 es igual a 1 menos alfa, y que Q1 y Q2 deben estar sujetos a esta restricción como deben de ser, la respuesta no se puede dar de manera analítica, hay que darla de manera numérica. Con eso terminamos. La solución para Q1 y Q2 puede y debe, de hecho, darse numéricamente. Ustedes llevan cursos, al menos los estudiantes de actuaría, no sé si los de matemáticas aplicadas también, de métodos numéricos o análisis numérico, no sé cómo se llama, no sé si en este semestre, pero bueno, hay métodos numéricos para aproximar soluciones a esta ecuación con la restricción. Con esto terminamos el video de hoy, estos ejemplos. Queda algo que puede argumentarse que no es del todo satisfactorio, como habíamos comentado, y es que parece que dependemos de truquitos y de cosas de esas. ¿Sabía usted que? Para dar pivotales. Sí, eso ayuda, pero no tiene necesariamente por qué ser el caso. Vamos a ver en el siguiente video, o sea, el lunes 27, 28, 29, lunes 30 de noviembre de 2020. Vamos a ver una cosa que se llama un método general, entre comillas,
para encontrar pivotales. Vamos a hacer algunos comentarios y como siempre vamos a dar también algunos ejemplos. Muchas gracias y nos vemos entonces en el siguiente video.